Hola, buenas tardes a todos. Soy Raúl Baptista, soy médico adscrito a UNIMEC, en el Hospital General de Occidente, y voy a dar esta parte del taller de habilidades que tiene que desarrollar el personal especializado en el transporte de pacientes en estado crítico. Este protocolo que les voy a presentar, pues ya lo hemos trabajado desde el inicio de UNIMEC, como ya les presenté previamente, en que empezamos trasladando pacientes COVID y pues hemos evolucionado a trasladar ahora todo tipo de paciente en condiciones graves, en estado crítico que requieren traslado ya sea a otra unidad sanitaria o a un lugar para estudios. Pues este protocolo, no voy a mostrarles todo, es bastante amplio. Les voy a mostrar algunas de las consideraciones más importantes y algunos ejemplos de cómo hemos desarrollado de manera muy definida conceptos en los que nos han servido para poder mejorar la sobrevida y el pronóstico de nuestros pacientes. Los criterios para traslado de pacientes por la Unidad de Intervención de Medicina Crítica del Hospital General de Occidente están basados y modificados parcialmente en recomendaciones de la American College of Critical Care, Society of Critical Care Medicine, y que siguen diferentes categorías o modelos. Hablaremos de los tres más importantes. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, UNIMEC, como ya vimos en mi sesión previa, fue creada, concebida para trasladar pacientes que previamente tenían un bajo riesgo de necesitar medidas terapéuticas de soporte vital, pero que requieren más monitorización y cuidados médicos de los que pueden recibir en unidades de traslados convencionales. El traslado por UNIMEC está enfocado en pacientes que necesitarían vigilancia y monitorización. Es muy importante que el paciente esté estable y ahorita veremos con más detalle esta definición, bueno, que es un paciente estable y que sus necesidades de tratamiento no dependen de ningún procedimiento invasivo durante el traslado. Sin embargo, por la naturaleza de la enfermedad, son susceptibles de complicaciones, o sea que un paciente que aunque esté estable al inicio del traslado, pueda desarrollar complicaciones o se agrave durante el movimiento. Entonces, la unidad debe estar preparada para resolver esto rápidamente y potencialmente estos pacientes podrían requerir durante el movimiento intervenciones o cuidados que la mayor parte de las unidades de traslado no están preparados. Entonces, muy importante, estos pacientes críticos pueden estar estables al momento de iniciar el traslado y ponerse inestables durante el movimiento. Los criterios se basan en recomendaciones internacionales y todo esto lo hemos adaptado a nuestra realidad, que también ha sido todo un reto porque no contamos con todos los recursos ni muchos de los equipos que hay en otros países del primer mundo. Entonces hemos adaptado las necesidades, nos han hecho que trabajemos con lo que tenemos. Ya hemos tocado esto en sesiones previas en la que no se preocupen por mucho del material que aquí les mostramos, que pues, tal vez no existe en su unidad de salud, o en su centro de salud, o en su hospital, o en sus ambulancias. La intención es que visualicen de que si están trasladando o pretenden trasladar pacientes críticos, es necesario que se adquieran, se gestionen o se consigan. Bueno, vamos a revisar rápidamente los criterios primeros para traslado. ¿Por qué comienzo con patologías asociadas a COVID? Porque nosotros la experiencia que generamos fue iniciamos con COVID. Entonces, comenzaré con COVID como patología, cuáles son los criterios o las características que deben tener el paciente para considerar que es trasladable. Y ya después hablaremos, de acuerdo a cómo hemos madurado el protocolo, a patologías cardiovasculares, a patología respiratoria, del sistema nervioso central, el capítulo de intoxicación y sobredosis, la patología gastrointestinal, patología renal y endocrina metabólica, finalmente los pacientes con patología quirúrgica y un capítulo que ha ido creciendo poco a poco, yo creo que va a crecer más con el tiempo, que son todas las enfermedades que no podemos clasificar en estas categorías y hemos hecho este apartado de misceláneos. Bueno, vamos a comenzar con los criterios primarios para traslado, iniciando con la patología asociada a COVID. Muy importante que estos pacientes deben tener sospecha, ya con solo hecho de tener criterios de sospecha de caso, ya lo podemos considerar como un paciente infecto contagioso y un paciente COVID. No voy a ahondar con los criterios de caso sospechoso, pero sí los pongo en alerta de que estos son muy dinámicos. A lo largo de la pandemia fueron cambiando dependiendo de las necesidades y las directrices de la Secretaría de Salud. Entonces, al momento en que ustedes pretendan trasladar pacientes con sospecha de COVID, habrá que revisar cuál es la definición que está vigente para poder aplicarlo y entrar dentro del marco normativo. Y el otro pues, son los pacientes que ya diagnosticamos, se confirmó mediante el estándar de oro una prueba rápida y estos pacientes requieren apoyo ventilatorio no invasivo o invasivo. O sea, tenemos las dos categorías. El paciente que está sin apoyo ventilatorio
que solamente es el traslado sencillo. Paciente que requiere apoyo ventilatorio, que pueden ser desde unas puntas nasales, una mascarilla con reservorio o a mascarillas de Busignac para CPAP. Y ya los invasivos, estamos hablando de intubación endotraqueal, con o sin complicaciones multisistémicas asociadas. ¿Qué tipo de complicaciones pueden ser? Pues los que normalmente es un paciente COVID. Ya hemos revisado con mi sesión previa en la que es una enfermedad multisistémica, no solamente afecta pulmones, afecta riñón, afecta corazón, hacen trombosis en diferentes órganos, entre otros organismos, otras partes del organismo que pueden afectarse, ¿no? Es multisistémica. Entonces, corazón es uno de los órganos afectados normalmente, puede ser por arritmias cardíacas, propias de una miocardiopatía asociada a COVID, una pericarditis asociada a COVID, que hemos visto varios durante los casos que revisamos a lo largo de los picos de la pandemia, miocarditis aguda inflamatoria y o daño miocárdico secundario a post-COVID. Pueden estar relacionados o no con patología cardiovascular que previamente el paciente ya tenía. O sea, muchos de los pacientes al inicio del primer pico, teníamos pacientes de edad avanzada que tenían cardiopatía previa por cardiopatía isquémica o hipertensiva y desarrollaban complicaciones cardíacas por COVID. Entonces podemos tener ese escenario. Dentro de las complicaciones pulmonares, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda progresiva o pues, el estado post-COVID, que hacen una fibrosis pulmonar postinflamatoria muy similar a los pacientes con EPOC. Pueden estar relacionadas o no también con patología cardiovascular mencionada en el párrafo 2.3 o patología pulmonar previa, ¿verdad? Un paciente pocoso que se infecta con COVID o un paciente que tiene ya secuelas o patologías pulmonares previas, un cor pulmonar, por ejemplo, y que se infecta con COVID. Patología vascular asociada a coagulopatía, trombosis venosas arteriales, principalmente las que vemos con mayor frecuencia en el paciente COVID, el infarto agudo al miocardio, eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico y tromboembolismo pulmonar. Y el último apartado en esta categoría serían las complicaciones renales, normalmente una falla renal aguda, o tenemos también el escenario de un paciente nefrópata, ya con falla renal crónica, no diagnosticada previamente, o ya que sabíamos que era un paciente con falla renal crónica, pero estaba en una etapa compensada, y pues caen en falla renal cuando tienen las complicaciones por COVID. Entonces, pasamos a la siguiente categoría, ya dejamos el capítulo de paciente COVID, vamos a pasar a los criterios primarios para traslado del paciente con patología cardiovascular. Tenemos en esta categoría el síndrome coronario agudo, tenemos en esta categoría también el infarto agudo al miocardio evolucionado no complicado, el infarto agudo al miocardio hemodinámicamente estable, cualquier paciente hemodinámicamente estable sin infarto agudo al miocardio que precisa marcapasos temporal. Normalmente esto lo vemos en pacientes que tienen arritmias y sobre todo bradiarritmias, ¿no? Bradicardia sintomática. Entonces se les pone un marcapaso transcutáneo externo para poderlo trasladar con seguridad y al ingreso a un servicio de urgencias, pues les colocan un marcapaso temporal en lo que los meten y ya les colocan un marcapaso definitivo. Insuficiencia cardíaca clase funcional de 3 a 4, de acuerdo a la clasificación de la New York Heart Association, sin necesidad de ventilación mecánica. Y aquí ponemos un pequeño asterisco para señalar que esto debe ser consensuado con el servicio del hospital de donde parte el paciente. O sea, de aquí deben estar de acuerdo que el paciente se puede trasladar, su médico tratante, que en este caso de pacientes cardiópatas, pues es su internista o su cardiólogo. Entonces aquí, como pueden ver, la comunicación debe ser muy estrecha y hablar directamente con el médico tratante especialista, esté de acuerdo que el traslado se puede hacer con seguridad, con todas las medidas que ya comentaremos más adelante. Más adelante hablaremos de las contraindicaciones para traslado. Ahorita estamos viendo solamente qué pacientes consideramos que pueden ser trasladables por la unidad de intervención, qué son los pacientes críticos, eso es lo que estamos revisando en este momento. Más adelante, cuando terminemos de ver todas estas características de criterios para trasladar a un paciente, hablaremos de las contraindicaciones para trasladarlos. Para finalizar este capítulo de la patología cardiovascular que podrían trasladarse, serían pacientes con taquiarritmia sintomática sin alteraciones hemodinámicas, es decir, el paciente no hace bajo gasto, no tiene hipotensión, no tiene alteración del estado de conciencia, no hay angina de pecho secundaria a la taquiarritmia y las pericarditis de riesgo. Dentro de la patología respiratoria, tenemos los pacientes con apoyo ventilatorio invasivo y no invasivo que están estables. Pacientes con apoyo ventilatorio invasivo y no invasivo para destete y cuidados crónicos. Los pacientes que tienen neumonía grave sin necesidad de ventilación. La disfunción ventilatoria mixta sin compromiso grave. Los pacientes que presentan ventilación invasiva.
Y nuevamente aquí ponemos que esto debe estar consensuado con su médico internista o su neumólogo tratante. Antes de trasladarlo, hay que presentar al paciente, nos lo presentan al servicio, lo discutimos y llegamos a un consenso en el equipo de salud, tanto el hospital que refiere como los médicos que estamos trasladando al paciente y los que nos lo van a recibir. Estamos en estrecha comunicación con el hospital donde van a aceptar y ya van a recibir al paciente, pero ya lo conocen desde antes por el flujo de la información. Pacientes que requieren monitorización frecuente de signos vitales o fisioterapia respiratoria intensa y pacientes con hemotórax submasivo, contusión pulmonar importante o tórax inestable. Muy importante, ya veremos que para poder trasladar a un paciente de este tipo hay que resolver si consideramos que el paciente puede agravarse durante el traslado. Muy importante considerar si el paciente no está intubado, intubarlo. Si el paciente no tiene un tubo de drenaje torácico, instalar el tubo. Este tipo de medidas son muy importantes para asegurar el traslado. Por lo que respecta a la patología del sistema nervioso, consideramos pacientes con criterios para traslado, pacientes con trauma craneoencefálico moderado o leve, que precisan monitorización, por ejemplo, de una contusión cerebral pequeña, un paciente que no está en adecuado estado de coma, paciente con trauma craneoencefálico que precisan fisioterapia respiratoria, pacientes con afectación crónica del sistema nervioso central, como alteraciones neuromusculares que precisan cuidados médicos y de enfermería. En intoxicaciones y sobredosis, cualquier paciente que precise monitorización neurológica pulmonar cardíaca que permanente están hemodinámicamente estables. En la patología gastrointestinal tenemos dos categorías solamente, los pacientes con disfunción hepática aguda con signos vitales estables y los pacientes con sangrado de tubo digestivo no activo. Esto es muy importante porque un paciente, si el sangrado es activo, pues se puede agravar durante el movimiento, ¿verdad? No, aquí siempre habrá que considerar que los criterios que hablamos más adelante, si el paciente está taquicárdico, el paciente está obnubilado, el paciente tiene en las últimas 24 horas, tuvo un sangrado activo, ya sea tuvo alto, estuvo con hematemesis, o el paciente está evacuando todavía sangre fresca, ¿verdad? O melena, habrá que evaluar junto con su médico tratante. Si el sangrado se considera que sigue activo, es preferible no trasladarlo porque se puede convertir en una catástrofe durante el movimiento. Por lo que respecta a la patología renal y endocrino-metabólica, los pacientes con falla prerrenal, que normalmente estos son agudos, y la falla renal con disfunción respiratoria o hemodinámica, y que requieren de diálisis. Este es un motivo común de traslado, ¿verdad? Muchas de las unidades alejadas del área metropolitana de Guadalajara pues, no tienen capacidad de dializar pacientes, específicamente de hemodiálisis, y refieren a estos pacientes hacia los hospitales de segundo y tercer nivel, como es el caso de nosotros, para la hemodiálisis. Entonces, es un motivo frecuente de traslado a esto. Pacientes con cetoacidosis diabética que requieren infusión de insulina intravenosa, y aquí requerirás prácticamente tener bombas de infusión, monitorización muy estrecha. Es una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos que no tienen las unidades periféricas, ¿no? Los hospitales comunitarios, los hospitales regionales y centros de salud no tienen a veces esta capacidad. También es un motivo frecuente de trasladar a estos pacientes. En los estados hipermolares con resolución del coma y estados hipertiroideos que prestan monitorización. Ya para terminar, nada más nos falta la patología quirúrgica y los misceláneos. En patología quirúrgica, los posoperatorios de cirugía mayor, que estén hemodinámicamente estables, que presenten fluidos y transfusiones por tercer espacio. Posoperatorio que preste monitorización, por ejemplo, de angina o infarto miocardio recientes o cuidados médicos durante las primeras 24 horas. Aquí es importante hacer notar que ya se resolvió el problema quirúrgico. Entonces, aquí dentro de las capacidades que tiene un hospital regional o comunitario, probablemente tengan capacidad de operar al paciente, para no tener unos cuidados críticos postquirúrgicos, pues lo tengan necesidad de trasladarlo. Hay muchas ocasiones en las que el paciente no tiene capacidad quirúrgica y lo trasladan por la emergencia a nuestro hospital para operarlo. Entonces también esos hay que considerarlos. Tenemos el siguiente capítulo para cerrar los criterios primarios de traslado, que sería la patología miscelánea. Aquí entrarían los pacientes pediátricos con estabilización antes del traslado en otro centro de atención médica u otro espacio dentro del nosocomio. Recuerden que aquí también estamos hablando de los traslados interhospitalarios y extrahospitalarios. O sea, también hay que tomar en cuenta todos estos criterios, mover un paciente de la unidad de cuidados intensivos neonatales a tomografía, por ejemplo, dentro del mismo hospital. Seguimos estos mismos protocolos que les voy a mostrar el día de hoy, como si fuera un traslado de hospital a hospital. Y eso asegura la calidad del movimiento y asegura
mejora mucho la sobrevida y disminuye las complicaciones. Tratamiento inicial de cuadros sépticos sin choque establecido o falla orgánica múltiple. Aquí los pacientes cuando ya están en falla orgánica múltiple o chocados, pues es una contraindicación, lo veremos más adelante, para trasladar al paciente. Es un paciente inestable que se va a complicar durante el movimiento. Entre más tiempo dure el traslado, más posibilidades hay de complicación durante el movimiento. Pacientes que requieren un ajuste apropiado de fluidos, pacientes obstétricas, aquí entra el capítulo de las ginecobstétricas, para control del pre o posparto de secundario a eclampsia, preeclampsia u otros problemas médicos asociados al embarazo o posterior al embarazo. Pacientes que están en unidades de cuidados intensivos y medicina crítica en periodos de recuperación que no presenten medidas de tratamiento o vigilancia estrictas propias de la unidad de cuidados intensivos. Bueno, todos los que en el protocolo tienen este asterisco, es muy importante discutir estos casos, como ya comenté, con el equipo que refiere, el médico tratante, los médicos que hacemos los traslados y los médicos que te va a recibir, el responsable de recibir al paciente en la unidad a donde se está trasladando. Ahora, pasando a los modelos de prioridades. Esto nos ha servido mucho para la toma de decisiones, ¿verdad? Hay una organización, una jerarquización de las prioridades y tenemos dos modelos a los que nos vamos a pegar. O sea, ya tuvimos primero los criterios de traslado, que es un primer ejercicio, y ahora tenemos el modelo de prioridades, donde está el modelo de traslado basado en diagnóstico, y finalmente realizaremos el modelo de traslado basado en parámetros objetivos, que son los tres que les comentaba al final, ¿verdad? Tenemos criterios para traslado, cuál es un candidato para mover con una unidad de traslado de paciente crítico, ¿verdad? Y como un segundo capítulo, los dos modelos de traslado. Dentro del modelo de prioridades, este define los pacientes que pueden beneficiarse más del traslado para el ingreso a una unidad de terapia intensiva y medicina crítica, que es a donde los estamos trasladando usualmente. Al ser un paciente crítico, normalmente es un paciente que lo movemos con todos los cuidados como si estuviera en la unidad de medicina crítica, y la mayoría de los casos van a unidades de cuidados intensivos. No siempre es así, ¿eh? O sea, por la escasez a veces de recursos que los hospitales no todos tienen suficientes camas de terapia intensiva, o muchas de las patologías podrían estar en una sala de piso en medicina interna, por ejemplo. También los hacemos. O sea, aquí nada más es importante saber que habrá que considerar si el destino del paciente es una unidad de cuidados críticos, definirlo desde el inicio del movimiento, y si va a llegar a una sala general, una sala donde no es una terapia intensiva, no hay una enfermera al pie de la cama, no hay una toma de signos vitales horarios, no hay monitor al pie de la cama, eso también se debe evaluar antes de hacer el movimiento y no enfrentarse al problema ya que tienes al paciente en el hospital de referencia y que no está con los cuidados como estaba previamente. Vamos a comenzar con la primera categoría. Los pacientes son prioridad 1. Son pacientes críticos e inestables que necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no pueden ser proporcionados fuera de una unidad de terapia intensiva o medicina crítica. Una característica de estos pacientes prioridad 1 son pacientes que, si se establece el diagnóstico y el tratamiento adecuado, son potencialmente recuperables. Para estos pacientes no hay límites establecidos en el tratamiento que reciben. Ejemplos de esto sería una disfunción respiratoria aguda que precisa soporte ventilatorio, y si tú los apoyas con la instrumentación adecuada, pues el paciente mejora y se estabiliza. O pacientes chocados o con hemodinamicamente inestables, pacientes que solamente se repone el volumen, se transfunden o se detiene la hemorragia y el paciente pues se estabiliza. Entonces estos pacientes precisan monitorización invasora o fármacos vasoactivos inotrópicos en muchos casos. Los pacientes de prioridad 2 precisan monitorización intensiva y también pueden necesitar intervenciones inmediatas. Generalmente no hay límites terapéuticos para estos pacientes, al igual que los de prioridad 1. Y ejemplo de estos casos serían pacientes con patologías crónicas que desarrollan una enfermedad médica o quirúrgica grave que los pone en peligro la vida. Entonces también estos pacientes serían, una vez hecha la intervención, se estabilizan y tienen altas probabilidades de sobrevivir. Los de prioridad 3 serían los que se trata de pacientes inestables y críticos, pero que tienen pocas posibilidades de recuperarse a causa de la enfermedad de base o de la enfermedad aguda. Pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar la enfermedad, pero pueden establecerse límites terapéuticos, como por ejemplo no intubar o no intentar reanimación cardiopulmonar. Ejemplo de estos pacientes, un paciente con cáncer metastásico, ¿verdad? Entonces, esos pacientes, pues también habrá que valorar el riesgo-beneficio de hacer un traslado. Aquí, y de la misma manera, como veremos más adelante, si está inestable, no trasladarlo. Estos de prioridad 3
Como son pacientes que la historia natural de la enfermedad los va a llevar a la muerte, pues habrá que valorar adecuadamente si es candidato o no de trasladarse. Y los de prioridad 4, ¿verdad? Pacientes cuyo traslado no está generalmente indicado, o sea, hay un mínimo beneficio o improbable por enfermedad de bajo riesgo, o pacientes cuya enfermedad terminal irreversible que inminentemente va a llevar a la muerte. Entonces, aquí lo que quiero recalcar, que quede claro, los de prioridad 1 y prioridad 2 podrían ser beneficiados del traslado al paciente crítico, pero hay que ponerlos estables, hay que hacer todas las medidas dependiendo de la patología y la condición para que las condiciones, no haya variaciones en tensión arterial, tenga una frecuencia cardíaca normal, no haya compromiso de la vía aérea, hay que resolver todo lo que sea necesario para ponerlos en condiciones y darle esa prioridad de traslado 1 o 2, si serían candidatos en caso de que se pongan en condiciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas para no hacer un traslado? Que tenga compromiso o potencialmente podría comprometerse la vía aérea y que no se haya resuelto. El riesgo de compromiso de la vía aérea durante el traslado, o sea, pacientes en estado de coma, por ejemplo, que no está segura la vía aérea, hay que poner un tubo endotraqueal. Lo que ya comenté, el sangrado tubo digestivo alto, activo, es un paciente que está taquicárdico, ¿verdad? Ya tuvo vómitos de sangre fresca, ¿verdad? No se ha resuelto el sangrado y así lo intentas mover pensando que lo vas a beneficiar. Durante el traslado, como el exorcista, vomita ahí 1 litro de sangre, se choca y fallece en la unidad durante el traslado. Entonces es algo catastrófico. Entonces aquí estaría contraindicada el paciente donde está el peligro, además de la hemorragia, es el compromiso de la vía aérea por el vómito de sangre, se asfixian con su propia sangre. Entonces hay que colocar un tubo endotraqueal, asegurar la vía aérea para poder considerar trasladar a estos pacientes, entre otras condiciones. Aún en los pacientes con sangrado tubo digestivo alto, aún colocando el tubo y asegurando la vía aérea, si el sangrado es activo, no es recomendable trasladarlos porque el sangrado va a llevar a exsanguinarse el paciente. Aunque tú no veas la sangre, se va acumulando, puede acumularse varios litros en la cavidad gástrica. La dificultad respiratoria clínica, veamos, a la taquipnea mayor a 25 respiraciones por minuto, acompañado de al menos de algunos de los siguientes datos, que sería datos clínicos de dificultad respiratoria, tiros intercostales, retracción sifoidea, disección toracoabdominal, y más grave, o sea, ya cuando veas un paciente cianótico, pues no, es un paciente que está desaturando por debajo de 92, de 90, y a pesar del manejo con oxígeno suplementario no mejora, o sea, lo tienes con las puntitas nasales a 5 litros o la mascarilla reservoria a 15 litros y el paciente está asfixiando, no lo traslades. Esto sucedió mucho al inicio de la pandemia, que estos pacientes con esta gravedad de la falla respiratoria los intentaban trasladar, no duraban ni media hora cuando fallecían en la ambulancia. Ahí hay que asegurar que el paciente sature, que el paciente perfunda oxígeno en los tejidos para intentar trasladarlo. Si no se resuelve eso, es un paciente que seguramente va a fallecer durante el movimiento. Los pacientes hemodinámicamente inestables, o sea que tienen taquicardia, hipotensión, datos clínicos de hiperfusión tercelular, están pálidos, tienen retraso mellado capilar, alteraciones de estado de conciencia. Yo creo que los órganos más sensibles para el estado de choque, o sea, aún en estados de choque iniciales, es el estado de conciencia, o sea, el paciente está ansioso, está nervioso, no quiere dejarse tratar, y de ahí progresa a las alteraciones de estado de conciencia ya más evidentes, que sería la somnolencia. Aguas. Es un paciente que no está profundiendo el cerebro y la neurona es muy quisquillosa, le falta oxígeno, va a gritar, va a dar manifestaciones. Y el otro es el gasto urinario. Un gasto urinario normal es 1 mililitro por kilo de peso por hora. El paciente orina menos de eso, está oligúrico, te orina menos de 0.5 por hora. Es un paciente que no está perfundiendo el riñón y te debes ponerte en alerta que ese paciente no hay que trasladarlo hasta que se resuelva la condición de la perfusión. Muy importante, a manera de resumen entonces, recordar que la situación clínica de estos pacientes es muy dinámica. Un paciente que está muy grave en este momento y hacemos todas las intervenciones clínicas, el médico interviene, ¿verdad? Le pongo un catéter venoso central para medir la PVC y perfundir líquidos y aseguro una vía permeable. Le aseguro la vía aérea, coloco un tubo endotraqueal. Puede tener compromiso de hemoneumotórax, coloco una sonda torácica, coloqué un catéter urinario para verificar el gasto de orina. Todas esas medidas y la intervención que yo haga, al paciente le falta líquido, le repongo líquidos. Al paciente le hace falta oxígeno, le doy oxígeno. Mejoran las condiciones y un paciente que no trasladaría hace 4 horas se pone en condiciones de poderlo trasladar. Entonces es muy dinámico, de la misma manera. Un paciente que estaba muy estable y al momento de quererlo trasladar se pone inestable, no lo traslado.
Entonces, la situación es muy dinámica y evoluciona rápidamente en poco tiempo. Siempre hay que asociar una causa solucionable de la situación. La intervención oportuna y estabilización del paciente puede crear las condiciones que permiten su traslado con seguridad en las mejores condiciones posibles. Siempre consideren las distancias de traslado. No es lo mismo trasladar a un paciente de Tonalá al área a Guadalajara Centro, en la que hacemos en la ambulancia media hora, a trasladar a un paciente de Puerto Vallarta a Guadalajara, que son 4 horas. Si bien nos va en la ambulancia, 5 horas de traslado. Entonces hay que considerar también estas cosas de distancia, elevación. Ya en otros talleres hablarán de los problemas de los cambios de la presión barométrica y los cambios de la altitud, que la aceleración desaceleración, que tiene un efecto muy importante en la fisiología del paciente. Entonces todo eso, entre más largo es el trayecto, hay que tener mucho cuidado de escoger los pacientes mejores candidatos para el traslado. Vamos a hablar ahora del modelo de traslado basado en diagnóstico. Ya sería la última parte de los modelos de traslado. ¿Verdad? Según condiciones específicas que indican el traslado por nuestra unidad, ¿verdad? Un paciente que va a ingresar a una unidad de terapia intensiva de medicina crítica o a cuidados intermedios en una sala general o para realización de estudios de gabinete auxiliares en el diagnóstico, siempre considera estabilización en el sitio de referencia antes de realizar el traslado. Entonces vamos a ver aquí las condiciones, vamos a volver a revisar por aparatos y sistemas. ¿Cuáles son los pacientes candidatos? Estatus posparo cardiorrespiratorio una vez estabilizado y resuelta la causa que la originó. Pacientes de choque cardiogénico estable. Falla cardíaca congestiva aguda con disfunción respiratoria y o necesidad de soporte hemodinámico estable. Aquí pongan el apellido estable a todos. Las emergencias hipertensivas, ¿verdad? El infarto agudo del miocardio con complicaciones. La angina inestable con arritmias, inestabilidad hemodinámica, dolor torácico persistente. El tamponade cardíaco con estabilidad hemodinámica, hay que solucionar el tamponade, hay que hacer una punción pericárdica, drenar el tamponade y estabilizar al paciente. Entonces, de inestable hemodinámicamente lo pasamos a estable. Disección de un aneurisma aórtico catastrófico. Si se rompe el aneurisma durante el traslado, pues el paciente se exsanguina, te le quedas viendo en un minuto, se desangra. Es algo catastrófico, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que estabilizar la presión arterial. ¿Qué puede ocasionar que se rompa el aneurisma? Crisis hipertensiva, ¿verdad? Que suba la presión, tenga un pico de hipertensión el paciente, o le dé una taquicardia, ¿verdad? La ansiedad y el miedo, se taquicardiza el paciente, se rompe el aneurisma. Entonces hay que sedarlo, hay que darle ahí su hipnótico, ¿verdad? Su benzodiazepina para que esté tranquilo. Habrá que ponerlo, controlar si están variaciones de su frecuencia cardíaca y la presión, que se estabilice para poder trasladarlo con seguridad. Arritmias complejas con estabilidad hemodinámica o insuficiencia cardíaca congestiva y el bloqueo cardíaco completo. ¿Qué otras condiciones hay que considerar? La disfunción respiratoria aguda que presta soporte ventilatorio e intubación inminente, hay que solucionarlo, hay que intubar al paciente. El embolismo pulmonar con estabilidad hemodinámica, cuidado, o sea, estos pacientes, aunque los intubes, no va a mejorar su condición por el compromiso porque está el trombo obstruyendo la arteria pulmonar y el paciente no se lleva a cabo el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono en los alveolos porque está tapado, no hay circulación, pues está tapada la arteria pulmonar. Entonces, esto hay que trombolizarlos, hay que solucionar el problema. Obviamente esto a veces va más allá de la capacidad de la mayor parte de los centros de salud y hospitales comunitarios, pero es importante que sepan que si ese paciente no se tromboliza, no se rompe ese coágulo y no se anticoagula, el paciente, aunque lo intuben, va a fallecer. Habrá que seguir los protocolos que ya les referiré al final de la plática y hay protocolos específicos muy puntuales de los pasos que hay que seguir, el algoritmo de manejo para cada una de estas patologías. La hemoptisis masiva, como les comentaba, es un paciente que se te va a desangrar y se va a comprometer la vía aérea por el vómito o la salida de sangre por la boca que puede venir de tubo digestivo o de la vía aérea. ¿Ya? La hemoptisis hematemesis masiva que posiblemente compromete la vía aérea. ¿Qué otras condiciones hay que considerar que hay que solucionar? Hay que estabilizarlos. El estado de coma metabólico tóxico o anóxico, aquí son evacuables o trasladables los que están hemodinámicamente estables. Si están inestables, hay que solucionar la causa. Dependiendo, estado de coma, pues, puede haber muchas causas hepáticas, de otro tipo de causa metabólica, estados hipermolares no cetóxicos, cetoacidosis diabética, hay muchas causas, pero si tú no diagnosticas la causa y la solucionas y pones en condición al paciente, aunque sigue en estado de coma, pero está en condiciones de traslado, mejor ni lo muevan. Los posevento vascular cerebral agudo,
de la misma manera que la trombosis de la arteria pulmonar, la tromboembolia pulmonar, los eventos vasculares cerebrales tienen una ventana muy estrecha de que hay que trombolizar al paciente, los isquémicos, o sea, cuando hay un trombo que está obstruyendo una arteria cerebral. Si no lo trombolizas, se va a infartar el tejido. Entonces, no da tiempo de que lo traslades para que lo hagan esto a un hospital. Esto hay que hacerlo en la unidad donde se está diagnosticando el paciente. Entonces, tendremos que cambiar la dinámica. Es imposible que trasladen todos los pacientes a los hospitales de segundo y tercer nivel, porque es muy común, tanto el infarto agudo del miocardio, la tromboembolia pulmonar y los eventos vasculares cerebrales son causas muy frecuentes de muerte en nuestro país, porque las unidades donde llegan los pacientes no tienen capacidad de trombolizar. Entonces, esto habrá que cambiar a veces hasta la estructura del hospital para atender estas patologías, son de alta prevalencia en la población. Entonces, un evento cerebral agudo, en esa ventana de tiempo que es una hora, si no lo trombolizas, el paciente, aunque lo traslades, o muere en el traslado, o llega, pero ya con el tejido cerebral muerto y con las secuelas del evento vascular cerebral. La meningitis con alteración del nivel de conciencia o disfunción de otro órgano o sistema, los trastornos neuromusculares o del sistema nervioso y disfunción de otro órgano o sistema, los estados epilépticos, sobre todo los que son estatus epilépticos, o sea, los pacientes que ya le pusiste el medicamento, la difenhidroatoína o la benzodiazepina, y siguen convulsionando, no ceden a pesar del manejo, no lo trasladen. O sea, eso hay que solucionar primero que el paciente no vaya convulsionando para poder trasladarlo. La muerte cerebral o posibilidad de que tengan esto en pacientes que pueden donar órganos. Esto no nos ha tocado hacer, pero en muchos hospitales hacen esto de trasladar pacientes que tienen muerte cerebral para que puedan hacerse la cirugía de extracción de órganos en caso de ser donadores. Todavía no se nos ha tocado, pero es muy probable, dada la naturaleza de Jalisco, que es un estado con capacidad de donación de órganos, nuestro área metropolitana de Guadalajara, que hay muchos hospitales donde se pueden hacer las cirugías para trasplante, la extracción de los órganos. Yo creo que era más cuestión de tiempo que empecemos a trasladar también pacientes con estas características. De la misma manera, deben ser pacientes estables. Si no en el traslado, pues el paciente ya tiene muerte cerebral, pero vas a comprometer el órgano que se pretende trasplantar a otro paciente y darle una posibilidad de vida. Muchos de esos órganos no se quedan localmente, tienen que viajar por vía aérea. También no nos ha tocado esa situación, que nos convirtamos en trasladar órganos para donación, ¿verdad? De los que trasladen el órgano que ya se extrajo en un hospital de tercer nivel al aeropuerto para, con todas las condiciones de bioseguridad, se traslade ese órgano a su destino, a Monterrey o a la Ciudad de México, a los lugares donde son los centros de trasplante. Nosotros no tenemos todavía esa experiencia, pero la tenemos contemplada dentro de los protocolos. Los traumatismos craneoencefálicos graves, ¿verdad? De la misma manera, lo que ya comenté, previo consentimiento y diálogo con los médicos tratantes especialistas que manejan estos casos, tanto los que refieren como los que van a recibir. En el capítulo de intoxicaciones, la inestabilidad hemodinámica, alteraciones de nivel de conciencia inadecuada con protección de la vía aérea y las crisis convulsivas que ya comenté, ¿no? Pero aquí está relacionado con la ingesta o la administración de fármacos o envenenamientos. Por lo que respecta al capítulo de trastornos gastrointestinales, la hemorragia digestiva con amenaza vital, o sea, el paciente sangra tanto que se convierte en un estado de choque. Entonces el paciente va a tener taquicardia, hipotensión, puede tener angina de pecho por la hipoxia del tejido miocárdico, les duele, refieren que tienen dolor torácico, precordial. La evidencia de sangrado continuo, el paciente está vomitando sangre fresca, está evacuando sangre fresca, y haya también patologías coexistentes. La disfunción hepática fulminante, la pancreatitis grave y la perforación esofágica, pues todas hay que considerarlas. Si no se resuelven o no se estabiliza el paciente, pues no trasladar. Dentro del capítulo de los endocrinológicos, la cetoacidosis diabética complicada con instabilidad hemodinámica, alteraciones del nivel de conciencia, disfunción respiratoria o acidosis grave, las tormentas tiroideas o coma hipotiroideo con estabilidad hemodinámica, hay que resolverlo y ponerlo en condiciones. Aquí una pregunta frecuente que nos hace: ¿cuánto tiempo? Lo que sea necesario. Nosotros en nuestra experiencia nos hemos tardado varias horas, llegamos al lugar del destino, evaluamos, a pesar de que ya evaluamos por telemedicina la condición del paciente y si es trasladable o no, llegamos al lugar donde hay que tratar al paciente, pero el paciente no está en condiciones de traslado. Hacemos lo que es necesario, lo estabilizamos, le ponemos su catéter central si lo requiere, aseguramos la vía aérea, usamos sinotrópicos en caso que tenga bajo gasto, o sea, todas las medidas necesarias. ¿Ya? Es un paciente que está en situación diabética, le ponemos insulina para resolverla, etcétera. Nos convertimos en una terapia intensiva, una extensión del Hospital General de Occidente,
que va al lugar donde está refiriendo el paciente a poner en condiciones para el traslado. Yo considero que nuestra experiencia hemos tardado en algunos lugares hasta 4 horas, pero puede llevarse más, que lleguemos a lugares que para poner en condición un paciente pueden ser 1 o 2 días probablemente, no nos ha tocado, pero tengan esa visión que ese es el tiempo que sea necesario para poner en condiciones a los pacientes. Continuamos, ¿verdad? La hipermodularidad con coma o inestabilidad hemodinámica, las crisis adrenales con inestabilidad hemodinámica, la hipercalcemia grave con alteración del nivel de conciencia, hipohipernatremia, perdón, la hipohipermagnesemia con compromiso de hemodinámico, permítanme, me puse el silenciador aquí, y la hipohipercalcemia con arritmias o debilidad muscular y la hipofosfatemia con debilidad muscular. Entonces, cualquiera de estas condiciones hay que solucionar, ¿verdad? Si tiene hipofosfatemia, pues sube el fósforo. Si tiene hipernatremia, pues sube el sodio. O sea, y obviamente en estos casos de desequilibrio hidroelectrolítico no se puede hacer en minutos o que lo quiera hacer en media hora o en 1 hora. El protocolo marca que puede ser reposición de líquidos o de electrolitos de 24 horas. Para hacerlo de manera segura, pues nos aventamos 24 horas en el lugar, poniendo en condición al paciente para poder traérnoslo con seguridad. Cuando no hacemos el traslado nosotros, estas indicaciones se las damos a los médicos del lugar donde están refiriendo, que de lo que es necesario. Muchos hospitales lo que quieren es deshacerse de la papa caliente y ya sacar al paciente, casi lo quieren mandar, yo pago la ambulancia, pero ya llévenselo. Entonces aquí lo que es importante que se haga conciencia es que lo importante es que el paciente tenga las mejores condiciones para que sea seguro el traslado. Puede llevar varias horas o días inclusive poner en esas condiciones. Por lo que respecta a la patología quirúrgica, en los talleres les hemos preparado varios temas muy interesantes. El doctor García Núñez del Hospital Central Militar les hablará este, sobre la patología quirúrgica y cómo se maneja en estos estados de crisis, la reparación de daños. Tenemos ahí capítulos que van a hablar de estado de choque que no responde a tratamiento convencional, crisis, obstrucción de vía inesperada, o sea, varios temas importantes de lo que pueden, en esos escenarios donde pueden pasar cosas fuera de lo habitual y que son una verdadera emergencia, ¿verdad? Se convierte en emergencia cuando estás tratando a estos pacientes. Entonces, la patología quirúrgica, hablaremos del posoperatorio de pacientes que presenten soporte ventilatorio, monitorización hemodinámico, cuidados extensos de enfermería y los misceláneos, ¿no? Dentro de los misceláneos, el choque séptico, sepsis grave, la que requiere monitorización hemodinámica, pacientes que presentan muchos cuidados de enfermería o cuidados médicos, accidentes medioambientales y tratamientos experimentales con potenciales complicaciones. Todo eso hay que considerar, ¿verdad? Si son no evacuables y en caso que lo requieran, ponerlos en condiciones como ya comentamos. Bueno, vamos a pasar al otro modelo, que es el de parámetros objetivos, o sea, lo que yo observo cuando yo llego o me presentan un paciente, le tengo toda la historia clínica, que es lo que yo evalúo, todo lo que ya vimos previamente, y ahora, ¿qué es lo que yo observo? ¿Qué es lo que yo veo cuando ya estoy al pie de la cama? Me pasan la información de los signos vitales y cómo se encuentra en este momento este paciente. Entonces, es un listado consensuado, es arbitrario y lo hemos ido modificando con el paso del tiempo y debe ser de acuerdo a las circunstancias del momento en que estamos valorando al paciente. Tomamos en consideración los signos vitales, los laboratoriales, algunos datos radiológicos del electrocardiograma y un capítulo muy importante es la situación del estado neurológico del paciente. Hablaremos de los que están en estado de coma. Entonces, estos son los signos vitales, ¿verdad? Pacientes que tienen frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, ni lo muevan, ¿verdad? Hay que bajar esa frecuencia cardíaca. Que tienen tensiones arteriales sistólicas menores de 80 milímetros o 20 milímetros por debajo de su tensión arterial habitual, contraindicado moverlo, hay que mejorar esa tensión arterial sistólica. Tensiones arteriales medias por debajo de 60, contraindicado moverlo, debe estar por arriba de eso. La diastólica por arriba de 120, hay que bajarla, hay que mejorarla. Frecuencias respiratorias de más de 35 respiraciones por minuto, contraindicado moverlo, hay que disminuirla. Ya hablamos en el capítulo previo de que ya con 25 respiraciones por minuto ya es taquipnea y es dificultad respiratoria. Entonces ya 35 es una contraindicación para trasladar. La hipohipernatremias graves, perdón, ahí se me fue, pero debería estar aquí en electrolitos. Sodio arriba de 170 y potasio por debajo de 7. Hay que mejorar esas condiciones, bajar el sodio y el potasio. Que la gasometría arterial
tenga una presión arterial de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio y un pH pues, que no esté fisiológico. Todo lo que esté fuera del 7.4, ¿verdad? Si está en alcalosis o está en acidosis, hay que mejorar las condiciones, interviniendo donde sea necesario intervenir. Si hay que manejar la parte ventilatoria, manejarlo con el ventilador. Si hay que poner bicarbonato, le ponemos bicarbonato. Si el paciente tiene falla renal, pues habrá que mejorar la función renal para reponer o para estabilizar esa gasometría arterial en condiciones cercanas a lo normal. Glicemias, que muy comunes, que veamos estados hiperosmolares no cetóxicos con hiperglicemias que dan miedo, ¿verdad? Arriba de 800 hay que no trasladar al paciente y meterle un protocolo de reposición de líquidos. Recuerden aquí que el paciente con estado hiperosmolar, lo que le hace falta es agua, pues habrá que poner con cristaloides, varios litros y durante 24 horas. La hipercalcemia mayor de 15, y bueno, cualquier paciente bajo niveles tóxicos, intoxicado por alguna droga de abuso, sustancias químicas, que tengan compromiso hemodinámico neurológico, también, hasta que se le pase el efecto de los chochos que se pasó, y ya se hizo el protocolo de toxicología, lavado gástrico, algunos hasta les hacen diálisis o lo que haya que hacer, pero que no esté bajo el efecto, no esté en riesgo durante el movimiento. Algunos datos radiológicos, ¿verdad? Que el paciente tiene una hemorragia cerebral, contusión o hemorragia subaracnoidea con alteración de nivel de conciencia y focalidad neurológica. Es un paciente neuroquirúrgico, primero hay que operarlo para poder mejorar las condiciones y trasladarlo. Y habrá que aquí evaluar si es un lugar donde no hay neurocirujano, o hay neurocirujano pero no tiene microscopio, no tiene condiciones para operar al paciente, entonces sí habrá que consensar si ese paciente lo trasladamos para dar el beneficio de la neurocirugía y salvarle la vida. La rotura de vísceras, vejiga, hígado, esófago, útero con inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Y la disección de aneurisma aórtico, pues son dos condiciones que llevan a estado de choque rápidamente, también las deben considerar. ¿Por qué las ponemos aquí? Porque te van a dar datos en las radiografías simples, en las tomografías o en las resonancias, que son muy evidentes y hay que tomarlo en cuenta. El estado de coma, que tengan isocor el paciente, quemados de más de 10% de superficie corporal quemada, ¿verdad? Son pacientes que evolucionan o se comportan como hemodinámicamente inestables, como si estuvieran chocados por la gran pérdida de líquidos y la pérdida de la capacidad de regular la temperatura. Los pacientes anúricos o oligúricos. Aquí anúricos es raro verlos, realmente un paciente anúrico es que esté pinzado el tubo de drenaje urinario, la sonda de Foley. La mayoría de las veces los que vemos son oligúricos, sí orina, pero orina un poquito. Entonces, y la única manera de darte cuenta es cuantificar la orina. El tamponamiento cardíaco también se debe considerar. Dentro de los posoperatorios inmediatos, ¿verdad? Posterior a cirugía, dividimos por capítulo quirúrgico, ¿verdad? Los de cirugía general, pacientes que han sido sometidos a cualquiera de estos procedimientos, de esofagectomía, duodenopancreatomía, hepatectomía parcial, resección de fibrocromocitoma, cirugía de tórax, resecciones de pared torácica, parciales o totales, de cirugía vascular, ¿verdad? De cualquier tipo de cirugía, sobre todo de grandes vasos, los de otorrino, cirugía de asociación a cáncer de base de lengua, cirugía de base de cráneo, taponamiento orofaringeo por sangrado de 24 a 48 horas de evolución, intubación prolongada posquirúrgica para evitar la traqueotomía, intervenciones con potencial compromiso de vía aérea, por ejemplo, estenosis es frecuente, hay que sospecharla, procedimientos urológicos, pues la cistectomía radical. Entonces, aquí muy importante, a manera de resumen todo esto que hemos visto en el capítulo de las prioridades, de los modelos de traslado sugeridos, el de prioridades es el más relevante, ya que si un paciente está dentro de las prioridades 1 o 2, que ya vimos al inicio, con algunos de los criterios obtenidos del modelo basado en diagnóstico y basado en parámetros objetivos, su traslado estará justificado casi siempre y sería el médico tratante especialista a cargo del paciente quien con su valoración y criterio clínico de razones para no trasladar. Entonces, recapitulando, son pacientes con prioridad 1 y 2 que estabilizados, armónicamente estables, están en condiciones, y tomando en cuenta el modelo de prioridades que hemos comentado. ¿Cuál es el otro escenario? Pacientes que tienen prioridad 3 y 4, pues el médico es el que propone el ingreso del paciente y quien deberá argumentar de modo suficiente si es necesario trasladarlo o no. O sea, no está cerrado completamente la posibilidad, o sea, nada está escrito en piedra, pero habrá que argumentar los riesgos, beneficios de trasladar a ese paciente. La decisión final, ¿quién la toma? Los que lo trasladamos. O sea, dan su opinión los médicos que refieren, dan su opinión los médicos que lo reciben.
pueden aceptar los dos, pero los que tienen la decisión final es el equipo médico que va a trasladar, porque son los que se van a enfrentar al riesgo y a la complicación durante el movimiento. Entonces, la palabra final, después de escuchar las dos partes, quien refiere y quien recibe, pues son los médicos del equipo de traslado. Todo es consensuado. Les muestro aquí un poquito los flujogramas de cómo es la dinámica en nuestro hospital. Esto lo hemos ido madurando también, cómo activar la unidad de traslado de paciente crítico. Aquí el médico tratante identifica la necesidad de trasladar a un paciente en estado crítico, tomando en consideración los criterios que se señalan en el anexo 1, que son lo que ya les mostré. Los criterios de qué es un paciente crítico, y ya que definiste que es un paciente crítico, los modelos de traslado, ¿verdad? El modelo de prioridades y el otro modelo. ¿Verdad? Es una prioridad 1 o 2, está en condiciones de traslado, está monológicamente estable. El que debe activar el equipo de traslado es el médico tratante, es el que pide que el paciente puede ser trasladado. Nosotros como equipo nos encargamos de la chamba administrativa de contactar al hospital a donde lo vamos a referir, presentamos al paciente, mandamos la historia clínica, la hoja de referencia, los estudios. Se va facilitado mucho el WhatsApp y las redes sociales porque podemos mandar todo esto en tiempo real del teléfono mío al teléfono del médico que lo va a recibir en el otro hospital. Ya que el otro hospital da su anuencia de que sí, sí lo recibimos, sí hay espacio, sí tenemos condiciones, tenemos la capacidad y sí aceptamos el paciente. Entonces me contestan por la misma vía. También el WhatsApp nos ha servido para la regulación, o sea, yo a SAMU, siempre para mover un paciente de un lugar a otro, debes, siguiendo la normatividad, SAMU es el organismo que regula todos estos movimientos, aunque no lo transporte SAMU. Muchos de estos pacientes, cuando no son candidatos de que sea un paciente crítico, los termina trasladando SAMU. Pero los pacientes críticos, esa chamba que nos toca a nosotros, debemos generar el número de regulación. Eso es lo adecuado, que SAMU está enterado, y ese número de regulación se lo compartimos tanto al equipo médico que nos va a recibir, como al donde vamos a sacar al paciente. Entonces, ya que así se trata ese trámite, ¿verdad? Se notifica a Trabajo Social y al jefe del servicio donde se trasladará el paciente para su conocimiento y aceptación del caso. Como digo, esa chamba la hace nuestro equipo. El médico tratante activa el equipo, nosotros hacemos la gestión del movimiento. Se pone en contacto con el coordinador en turno de Unimec. Aquí, al inicio de la pandemia, una sola persona eran los 3 turnos, ¿verdad? Y en fin de semana. No teníamos mucho personal. Y ya conforme fuimos creciendo, ya tenemos un regulador, es una persona que en su turno, pues es el que se encarga de esta chamba, de hacer la gestión y de coordinar. Se envía la información clínica, los estudios de laboratorio, el gabinete y la hoja de referencia para evaluación del caso clínico por vía WhatsApp, como les comenté. Ha sido lo más eficiente, con la garantía que WhatsApp es un medio que está encriptado y nadie más puede ver la información más que el que la manda y el que la recibe. Antes teníamos radios, del SAMU proporcionó una estación de radio aquí en el hospital y se pretendía hacer esto a través del radio, pero realmente era complicado, porque la estación de radio en el hospital, en el servicio de urgencias, en el Hospital General de Occidente es fija, y el médico tratante pues, está en piso o está en unidad de cuidados intensivos. Susana, era una monserga que llamaba a SAMU por el radio y la decisión la tomaba el residente o el interno que está allá al lado del radio en urgencias, pero el médico tratante pues él está en su área trabajando. Entonces, nosotros ha funcionado muy bien el WhatsApp porque nos podemos comunicar con todo el equipo médico, los especialistas, los que toman las decisiones, los directivos y los médicos de donde refieren y los que lo reciben. Desde tu teléfono inteligente te puedes comunicar con todos por WhatsApp y retransmitir la información de manera muy fácil y rápida y en tiempo real. Seguimos con el protocolo. Una vez que el paciente es aceptado para traslado, el coordinador en turno del servicio genera la clave de aceptación y activa la unidad de traslado. Se recaban y se obtienen las firmas de autorización de los siguientes documentos necesarios para el traslado, que es la hoja de referencia, ¿verdad? La hoja de referencia es el documento de acuerdo a la normatividad que se hace en todo el país, es obligatorio hacer la hojita de referencia y recabarla adecuadamente. Todo, no me voy a detener aquí para ver cómo se llena la hoja de referencia, pero ahí hay muchos errores, ¿verdad? No le ponen número de regulación, el nombre del paciente no se lo escribieron bien, muy escueta, no ponen la información completa, etcétera. Hay muchos errores y aquí la recomendación es llenarla lo mejor posible, porque esa hoja es la que en el pasado era la única información que disponían los que iban a recibir al paciente. Ahora, como compartimos casi el expediente completo por WhatsApp, ya no tenemos el problema porque le mandamos estudios, le mandamos las radiografías, las notas clínicas trascendentes que pensamos son importantes, pues todo se lo mandamos y hagan de cuenta que está viendo el expediente el médico tratante que lo va a recibir. La hoja de traslado de Unimec, que es la hoja donde se da el consentimiento informado, cuando el paciente nos puede firmar y si no el apoderado legal, la familia, ¿verdad? Que estén conscientes que el traslado es de riesgo, que es un paciente crítico
y que ya después de la valoración consideramos que es trasladable, pero con sus riesgos. Entonces, la familia, todo esto viene, se les explica de manera verbal y por escrito y nos firma la hoja de consentimiento para el traslado. El médico tratante regula con SAMU al número telefónico. Les digo, esta función es muy difícil que lo hagan los médicos tratantes y la hemos adoptado nosotros. La realidad de nuestro hospital es que la hacemos nosotros, el equipo de traslado. No la quieren hacer, les da flojera o son renuentes los médicos a hacerlo. Entonces, le delegan eso, ¿no? A la base de la primera son los internos y el residente. Pero no se pierde información. O sea, la información más confiable y la mejor información es la del médico que toma las decisiones, el tratante, el adjunto o el jefe. Entonces, al no hacerlo ellos, lo tratamos de hacer nosotros lo mejor posible. Entonces, esta función, tal vez este algoritmo cambie y el presentar el paciente SAMU y el presentar el paciente a los médicos que reciben ha recaído en nosotros como equipo de traslado porque no han querido entrarle a este protocolo los adjuntos y los adscritos y los jefes de servicio, por sus múltiples funciones seguramente, y no están acostumbrados a hablar por teléfono o hablar por WhatsApp con el médico que les va a recibir en la mayoría de los casos. Hay médicos que sí nos ayudan, pero esta función ha recaído en nosotros principalmente. Se pone el contacto entonces, ¿verdad? Una vez regulado el paciente, se agrega el número de regulación a la hoja de referencia y se pone en contacto el jefe de la regulación, de la tripulación de SAMU para notificar la hoja programada, la hora programada de salida, las condiciones clínicas actuales y las necesidades especiales del paciente. Esto puede ser SAMU, los que van a hacer el traslado, cuando son pacientes no críticos, y en el caso cuando hacemos nosotros los traslados, lo hacemos nosotros. Ok, aquí nos quedamos. Ya, también aquí me faltó dentro de las hojas que hay que llenar, está también el consentimiento informado de traslado de SAMU. SAMU tiene su propia hoja que también la llenamos en caso, ya sea que lo trasladen ellos o no, se llena la hoja por protocolo. Se pone en contacto el jefe de la tripulación de SAMU entonces, o en nuestro caso, va a ser el traslado del paciente crítico. El controlador del equipo da la salida y el tiempo probable de arribo a la unidad de destino. Se les avisa que vamos en camino y vamos a llegar en una hora, a tal hora, la hora estimada de arribo. Una vez que arriba a su destino, el jefe médico de la unidad de traslado evalúa la situación clínica y decide si se realiza el traslado o no, en base a las condiciones clínicas del paciente y los criterios del anexo 1, que son los que ya hemos comentado. ¿Verdad? Si está en condiciones, se hace el traslado, y si no, hay que mejorar esas condiciones el tiempo que sea necesario. Si consideramos que va a ser un tiempo muy prolongado, se cancela el traslado, no es trasladable el paciente. No procede el traslado, ¿verdad? Por compromiso de la vía aérea, la inestabilidad hemodinámica, el riesgo de complicaciones, todo lo que ya comentamos. Y si procede el traslado, pues pasamos y continuamos con el algoritmo. Aquí os muestro un ejemplo de la hoja de referencia, el formato que se debe llenar. Esto es obligatorio para poder mover cualquier paciente, es una hoja normada federal y era antes el único medio de obtener información. Esta es la información, como pueden ver, no hay mucho espacio para poner con detalle muchas de las variables y las características que tienen los pacientes. Sin embargo, era lo que se tenía y por eso es que hemos implementado el transmitir pues más información a través de las tecnologías modernas, ¿verdad? Imágenes, estudios, inclusive imágenes del expediente, para poder tener la mayor información posible y compartirla tanto con los médicos que van a recibir el caso como todo el equipo de trabajo. Este formato que les muestro es el documento de la autorización y el consentimiento bajo información para el traslado del paciente en ambulancia que hacemos. Es muy importante que esto antes de hacer el movimiento debe firmar el paciente si está en condiciones o el familiar, el apoderado legal. Tiene un apartado en la parte inferior donde si el paciente se niega también hay que asentarlo en el documento con testigos. Entonces, muy importante que el documento siempre debe estar lleno, se traslade el paciente o se niega el traslado, también se debe llenar. Es un documento con información general y se certifica el momento en que se inició el traslado, el nombre del paciente, de dónde se está trasladando, su diagnóstico, información de dónde vive, su número telefónico para contacto, de la familia también, etcétera. Y este último formato que les presento es el que ya les había comentado en el algoritmo acerca del consentimiento de autorización de la transmisión de datos personales y el acuerdo de aceptación en términos posteriores a la regulación médica, que es la hojita de SAMU, también se debe llenar. Entonces, como pueden ver, estos serían los documentos mínimos necesarios
formularios se deben llenar para poder tener la evidencia documental para poder tratar al paciente dentro de un marco legal y normativo. Finalmente les muestro, este es el ejemplo de la hojita que utilizamos para el traslado. Esta hoja es la que llena nuestro personal en la tripulación de traslado. Es la hoja de donde se asientan los datos del paciente, su diagnóstico, sus signos vitales al momento de la valoración, sus signos vitales al momento del inicio del traslado, algunos aspectos importantes, requerimiento de oxígeno, con qué equipo va, si va con puntitas nasales, si va con mascarilla, mascarilla reservorio, Busignac, o está orointubado el paciente, la fracción inspirada de oxígeno. Tenemos la escala de Glasgow, para también asentarla en el documento, y un pequeño apartado para las notas y observaciones durante el traslado, y en caso que se haga alguna intervención, también asentarla. Dependiendo del tiempo de traslado y el tipo de paciente, qué tipo de prioridad es, pues se asentarán más o menos frecuente en horarios ya establecidos, cuánto dura el traslado y cada cuándo le van a estar tomando los signos vitales durante el seguimiento del movimiento. Entonces, aquí les voy a presentar algunas de las guías universales. Hemos estado trabajando intensamente tratando de protocolizar por patología y por necesidad para que las tripulaciones del equipo que está tratando al paciente sea resolutivo y haga todo apegado. No es una receta de cocina, tiene sus variaciones, pero que haya un poquito de orden en la toma de las decisiones durante los traslados. Entonces tenemos estas guías que, por ejemplo, les voy a presentar solamente para no llevar mucho tiempo, la guía de cuidados universales y un ejemplo de las múltiples guías en las que estamos trabajando. La guía de cuidados universales, como pueden ver, es el algoritmo de que una vez de que llegamos a la cena, hay que estar alerta y preparado para en caso de que esté en peligro uno, y esto es importante, ¿verdad? Porque a veces estos traslados, pues son, el paciente está en la vía pública, o el paciente está en su domicilio, o el paciente está en un choque automovilístico, entonces, por eso es que viene esta parte de estar alerta y que no te pongas tú en peligro, ¿no? Llevar todo el equipo necesario al lado del paciente, siempre demostrar profesionalismo y cortesía, asegurarse de utilizar el equipo de protección adecuado. Acuérdense que en este mundo post-COVID, pues yo recuerdo cuando llegó el VIH, todos andaban de guantes, de ahí no había que tocar porque te puedes contaminar con fluidos y te iba a dar VIH. Ahora es lo mismo con COVID. El COVID puede estar en cualquier superficie y hay que tomar las medidas, siempre una mascarilla N95, guantes y el equipo de protección personal mínimo para evitar que tú te contagies, ahorita que está de moda esta patología, pero en general te previene de que te contagies de muchos otros virus o bacterias, ¿no? Durante el contacto de persona a persona y sobre todo en estas condiciones de alto riesgo. Entonces, en caso de pacientes infectocontagiosos conocidos, ya nos dijeron que es un paciente COVID o es un paciente con influenza, pues hay que extender las medidas de seguridad tanto como sea necesario. Si tienes, yo recomendaría, si hay Tyvek, ponte el Tyvek, o sea, más vale que sobre y no que falte y corres el riesgo de que te contagies y lleves este contagio a tu familia o a tus compañeros de trabajo. La evaluación inicial, prácticamente aquí son las guías de BLS, de reanimación cardiopulmonar básica, según sea necesario. Considerar si el paciente requiere inmovilización espinal. Estamos hablando aquí de escenarios prehospitalarios. Es poco común que en un ambiente hospitalario inmovilicemos, pero si estamos en un ambiente prehospitalario muchas veces se toma la decisión ante la falta de información de inmovilizar y si hay información y hay sospecha de trauma raquimedular de cráneo, inmovilizar en una tabla espinal. Eh, si el paciente cuando tú lo valoras está en paro cardiorrespiratorio hay que dar RCP de acuerdo al manual de reanimación cardiopulmonar básica. Hay que tomar signos vitales en el mundo ideal cada 15 minutos. A nosotros nos ha facilitado mucho el usar monitores automáticos. O sea, tú le pones el brazalete, le pones su oxímetro, lo enciendes y ahí tú le tienes programado que cada 15 minutos tome la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación. Es continua, no batallas. Y además tienes un monitor de una derivada, al menos, de electrocardiográfica para estar viendo la situación cardíaca del paciente. Entonces, no lo hacemos a mano. En los ambientes prehospitalarios y hospitalarios es bien difícil tomar signos a la antigüita por el ruido y el caos dentro del mismo hospital o en la vía pública. Entonces, eso es complicado y los monitores te resuelven mucho esto, lo hacen de manera automática y son muy confiables. Si el paciente está inestable, ¿verdad? Habrá que, como les digo, intervenir dependiendo de las necesidades del paciente.
Siempre prevenir hipotermia. Recuerden que los pacientes, sobre todo cuando están aún dentro de un contexto hospitalario, se nos olvida que el paciente estamos a 10 grados y nosotros estamos sudando por la adrenalina y la emoción y de la acción corriendo, pero el paciente rápidamente cae en hipotermia. Entonces, siempre, en todo momento, tener en cuenta que hay que cubrir al paciente, no tenerlo expuesto por el riesgo de hipotermia. De los signos vitales, como pueden ver aquí, la mención de la glucosa, muy importante, sobre todo con los que tienen alteración de estado de conciencia. Y ahora en este mundo de diabetes de alta prevalencia, a todos les hacemos glicemia capilar para estar seguros de su glicemia. Seguimos con el protocolo, considerar oxígeno suplementario. Hay una guía específica, como este algoritmo que estoy mostrando, para manejo de la vía aérea y oxígeno suplementario. La guía de terapia intravenosa o intraósea, tenemos una guía también específica para la reposición de fluidos. Sigue el electrocardiograma de 12 derivadas si se encuentra indicado. A nosotros les ponemos el monitor y la mayoría de los pacientes nos quedamos solamente con el trazo electrocardiográfico. Tenemos de una derivada y de tres en nuestro equipos. Entonces, pero habrá pacientes que si tú estás sospechando una angina de pecho, un infarto miocardio, un tromboembolismo pulmonar, pues hay que tomar un electrocardiograma de 12 derivadas. Tenemos equipo en la ambulancia para tomar electros también. Entonces, habrá que hacerlo. Y aquí sigue la decisión de la guía adecuada. Aquí en lo del electrocardiograma, el paciente no se ajusta a las pautas hasta ahorita que hemos revisado. Hay que comunicarse con nuestro coordinador que está de turno para presentar al paciente y que nos dé indicaciones durante el movimiento. Eso también solamente lo veíamos en las películas. O sea, que el paramédico o el médico durante el movimiento llame al lugar donde está trasladando o al regulador, que sería el caso del equipo de traslado, para pedir instrucciones o informar la situación del paciente. En el pasado era bastante caótico por la falta de comunicación. Ahora, con el WhatsApp y con los medios de comunicación actuales se ha facilitado un poco, pero sigue siendo complicado porque o tecleas en el teléfono, ¿verdad? O atiendes al paciente. Entonces, por eso es que las tripulaciones mínimo, nosotros son 2 médicos en la parte posterior de la ambulancia y el que va conduciendo. Es la unidad, el equipo mínimo para un traslado. Pero aún así hace falta manos y sí se dificulta mucho el comunicarse en tiempo real y el estar pasando información al hospital de destino o al médico regulador del equipo de traslado. Eh, Viene la pregunta de que qué guía voy a aplicar. Ahorita les mostraré un ejemplo. Me parece que escogí la de hemodinámica, de cardiovascular, en caso de pérdida de sangre. Ahorita déjenme ver cuál fue la que puse aquí de ejemplo. Y al final les mostraré que así como esa guía para cada situación potencial que se presente dentro del traslado. Muy importante limitar siempre el tiempo en la escena. Hay que tomar la decisión. Si el paciente es estable, lo trasladamos, está en condiciones, ya aplicamos el algoritmo. Lo traslado, no lo traslado, ¿por qué razón? Es solucionable. Estimar cuánto tiempo va a tardar en poner en condición al paciente para trasladarlo. Y si va a ser prolongado, se cancela el traslado y regresar en otra ocasión si el paciente está en condiciones. Algunas perlas clínicas derivadas de este protocolo general, de esta guía que les muestro que estamos madurando, no es perfecta, la estamos apenas poniendo a punto. Yo creo que nos va a retroalimentar mucho sus opiniones y comentarios que ustedes vean de que hay cosas que se pueden mejorar. Para algunas perlas clínicas, de los bolos de sangre o líquidos administrados en las víctimas de trauma deben realizarse de acuerdo a las guías de reanimación y hipotensión permisiva. Vamos a tener un capítulo de hipotensión permisiva con el teniente coronel retirado Pérez Bolde, con toda la experiencia en medicina táctica y prehospitalaria, y nos hablará con detalle de esto y el manejo. Tenemos un protocolo de trauma múltiple, de politraumatizado, que también es un algoritmo muy similar al que les acabo de mostrar. Las medidas generales de apoyo incluyen apoyo respiratorio, las vías respiratorias, hemodinámicamente, la hemodinamia continua, monitoreo de saturación de oxígeno y de dióxido de carbono. Nuestros equipos no tienen el sensor de CO2, solamente en el hospital, en nuestras salas, sí tenemos ventiladores con sensor de CO2, pero en nuestros equipos portátiles tenemos los equipos con la conexión, pero no tenemos el sensor. Entonces, si lo pueden adquirir es muy útil para estimar, sobre todo junto con la gasometría, la capnografía en tiempo real te ayuda a tomar mejores decisiones para el manejo ventilatorio y el manejo del metabólico, hablando de equilibrio ácido-base. De igual manera, ¿verdad? Según corresponda, las medidas de apoyo incluyen el oxígeno suplementario, los bolos de líquidos intravenosos, el control analgésico por razón necesaria. Y aquí no estamos hablando de paracetamol o de ibuprofeno. El control analgésico nos referimos a usar analgésicos narcóticos para que el paciente, si tú le quites el dolor,
se le quita la taquicardia, se le quita la ansiedad, o sea, mejora mucho sus condiciones para el traslado. Entonces, estamos hablando de narcóticos o de analgésicos potentes, no analgésicos de los convencionales que son por vía oral. Muchos de los casos, esta pandemia también nos ayudó mucho, que tenemos paracetamol intravenoso, lo usamos con muy buenos resultados, entonces también es recomendable cuando son dolores no tan intensos y que esté indicado el paciente, no tenga problemas hepáticos o alguna contraindicación para usar paracetamol. Entonces ese se transfunde por vía intravenosa y con muy buenos resultados. Yo no había tenido la experiencia previa, yo el paracetamol antes de la pandemia, pues siempre era por vía oral, y aquí tenemos lotes y lotes de paracetamol intravenoso y lo usamos con muy buenos resultados. Todos los pacientes deben tener signos vitales completos registrados durante el traslado. No les muestro aquí, pero tenemos una bitácora de registro durante el traslado del paciente, el médico que está haciendo el traslado. Registra no cada 15 minutos, pero cada media hora, cada una hora, dependiendo del tiempo de traslado, está registrando en la bitácora. Aunque nuestros equipos tienen para poder grabar, algunos de los equipos tienen para grabar los signos vitales, no lo utilizamos normalmente de rutina. Todos los datos clínicos relevantes de los pacientes deben registrarse en hojas de documentación de atención apropiadas, como les comenté, se llena una hojita de traslado donde vienen los datos del paciente y viene toda la información clínica y los eventos que suceden durante el movimiento y las intervenciones que se realizaron. Cualquier percance o error debe comunicarse al control médico o al coordinador, que en este caso es el médico del equipo de traslado que está en comunicación con la tripulación que está en el traslado, y comunicarse con el regulador o el control médico para cualquier asistencia necesaria cuando sea necesario o factible. Pues como les acabo de comentar, así como esta guía universal, pues tenemos guía para el paciente traumatizado, guía para el paciente con hemorragia, guía para el paciente con lesión abdominal. Ahorita solamente les voy a mostrar, nada más que quede claro como ejemplo, la de hemorragia. Tenemos, ¿verdad?, signos y síntomas de un paciente traumatizado, o sea, cuando hay que sospechar que el paciente tiene sangrado por hemorragia, un paciente con trauma. Tenemos el paciente traumatizado y el no traumatizado, que es otra guía. El paciente que tiene hemorragia por tubo digestivo o coagulopatía, o sea, un paciente que está sangrando, pero no es traumático. Y esta guía que les voy a presentar es el paciente con trauma con hemorragia. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a ver el paciente? Esto lo vemos en el ATLS, ¿no? En el curso de trauma avanzado. Alteración de estado de conciencia, taquicardia, signos y síntomas de estado de choque, palidez, diaforesis. Si mal no recuerdo, en el ATLS nos enseña que la taquicardia es el dato más temprano de estado de choque, entonces hay que hacerle caso. No todas las taquicardias son por ansiedad o miedo o fiebre. Entonces, un paciente con taquicardia puede ser un primer dato clínico de hemorragia. Tenemos los que es el sangrado arterial o venoso es evidente, o sea, el paciente tiene la ropa mojada con sangre o es un sangrado evidente que tú estás viendo cómo se está exsanguinando el paciente. La acumulación de sangre o vendajes empapados, sangrado venoso por heridas penetrantes extensas, el abdomen distendido, pues un paciente con trauma cerrado y que la hemorragia esté dentro de cavidad abdominal. Entonces, un paciente con abdomen abultado, ¿verdad? Y que la percusión no esté en pánico, es mate, pues puede ser una hemorragia dentro de la cavidad abdominal. Disnea, dificultad para respirar, taquipnea, hipotensión. La hipotensión siempre es un dato tardío en el estado de choque por hemorragia. Y este es el algoritmo, que aquí ya se los muestro con un zoom, pero es el que les mostré ahí las imágenes, que los tenemos todos de manera muy accesible en una carpeta encargolados. ¿Ya? Este vendría después del algoritmo que ya les mostré previamente, que es la guía universal. Entonces, si es una hemorragia evidente, hay que aplicar presión directa o presión indirecta cuando sea posible. Todas esas medidas de elevar la extremidad y presionar la arteria son válidas. Y con gasas, no necesariamente deben ser gasas con hemostáticos o un vendaje israelí que nos enseñan luego en los cursos. Con lo que tengas disponible, si tienes gasas quirúrgicas o gasas de paquetito, con esas hay que hacer la compresión directa. Aquí el protocolo toma en cuenta la ubicación de la herida. Entonces, si la herida es en una extremidad, pues hay que usar un torniquete de los que están ahorita muy de moda y tendremos un taller y hablarán de ello extensamente. Y ya, si alguno conoce a mi general Navarrete, pues si no tienes un torniquete, improvísalo, ¿no? Pero el objetivo es, si la hemorragia no la pudiste controlar por compresión y no tienes un torniquete profesional de paquete, ¿verdad? Patentado para utilizarlo, pues improvisa un torniquete, cuando es una hemorragia en extremidades. Entonces hay una guía
específica en manejo de hemorragia y trauma de extremidades. Si la hemorragia es en tronco, ¿ya? Que tronco entendamos que involucra tórax, abdomen o pelvis, y hay un trauma penetrante evidente, entonces hay una guía para traumatismo torácico, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo, trauma en el pecho, hay una guía para trauma abdominal, ¿verdad? Y el otro capítulo sería la guía para trauma craneoencefálico, o sea, cuando la hemorragia está dentro de cavidad endocraniana. Vean, aquí se está siguiendo nada más la línea de indicaciones o recomendaciones para el trauma de pecho o trauma torácico. Hay que hacer un vendaje oclusivo en caso de que sea una herida penetrante. Puede ser un paquete o apoyo hemostático si existe hemorragia asociada a la lesión de vasos clavios o axilares. El vendaje a presión. Hacer toracostomía con aguja. Hacer una toracostomía. Ay, perdón, aquí no lo alcanzo a ver bien. Con el dedo, o sea, no tienes aguja. Hace una incisión y pues le insertas el dedo. O sea, con lo que tienes a la mano, pues son mis dedos. Este, Hay que hacerlo, solamente se hace la incisión en piel y en tejidos y con el dedo haces el procedimiento, o la toracostomía con tubo. Si tú tienes sospecha de involucro de algún otro órgano, tenemos guías específicas para cada trauma específico de cada órgano. No me voy a llevar, pues me llevaría muchas horas en explicarles cada una de ellas, nada más quiero que quede como ejemplo estas dos guías que les he presentado, la universal y la del paciente traumatizado con hemorragia. Aquí si vemos el capítulo del trauma que compromete cavidad abdominal o pélvica, ¿verdad? Hay que hacer un vendaje a presión. Ya no están indicados los pantalones antichoque, todavía cuando yo me formé se utilizaban, ya no se utilizan. Hay que hacer compresión directa o indirecta en el abdomen, vendaje abdominal y faja pélvica. Pensando esto solamente cuando hay, por ejemplo, trauma de pelvis o que la hemorragia es por inestabilidad pélvica, pero ya no está indicado usar los pantalones antichoque que estuvieron muy de moda pues hace 20, 30 años. Y de ahí pasamos a la guía para manejo del estado de choque y hipotensión en el paciente traumatizado. Entonces, esto que les acabo de mostrar, no estamos inventando el hilo negro porque estamos tomando como referencia las guías de evacuación aeromédica que usa el Ejército de Estados Unidos, la estamos adaptando para la situación de la evacuación terrestre en el paciente en el contexto civil. Entonces, estas guías, miren, tiene un algoritmo pues, para cada situación que se pudiera presentar durante la evacuación. Y esa es la intención, que cada una de estas guías esté en una carpeta engargolada dentro de la unidad donde está haciendo el traslado y que cuando tú tengas un evento, tú tengas una referencia visual, que tú abres la carpeta y puedes tú tomar la guía que sea necesario y seguirla, para que no se te olvide nada. De igual manera tiene un prontuario de medicamentos, donde vienen dosis de sedantes, dosis de relajantes musculares, dosis de los hipnóticos, de todos los medicamentos que tenemos en el carro rojo y en los botiquines dentro de la ambulancia de tipo 3, está protocolizado y está dentro de las guías, dentro de la carpeta donde está la información. Pues como pueden ver es algo muy completo. Todavía estamos trabajando en ellas, no hemos terminado porque estamos haciendo la traducción del inglés al español y adaptándola a la situación. Entonces van a encontrar, por ejemplo, algunos términos o palabritas que todavía nos falta ponerlo más en castellano mexicano, en español que se entienda. Pero la intención es tener todas estas guías y que el equipo de traslado tenga acceso a ellas en caso que las requiera. Les agradezco mucho su atención, les dejo mi correo electrónico, mi Twitter y mi celular para estar en contacto por WhatsApp y espero que les haya servido de referencia. Con confianza, mándenos un mensajito en caso que requieran más información, compartir información con nosotros o dialogar cómo podemos mejorar todo esto que estamos implementando. Espero sigan con nosotros y saludos.